5 de marzo de 2017, ciudad de Naroblia, Bielorrusia. Aún ayer por la noche, de una de las casas de la calle Oktyabrskaya se escuchaban gritos borrachos y risas. El criminal reincidente Alexei Mikhalenia, una celebridad criminal local, celebraba su regreso a la libertad. Esta mañana la calle está tranquila y vacía. A Maxim Fateev, quien decidió visitar a sus familiares Víctor y Raisa Fateev, la calle le parece incluso demasiado vacía y silenciosa, como si algo malo hubiera ocurrido, y ahora todo a su alrededor está en silencio, esperando. Maxim detiene la bicicleta junto a la puerta y entra al patio, llamando a su tía y a su tío, pero nadie le responde. A la luz brillante de la primavera sobre la nieve y el porche, se ven claramente huellas de sangre que rodean la casa. Las huellas llevan a Maxim Fateev al sótano, donde en el suelo yace inmóvil el cuerpo de su tía. Cuando Maxim lo voltea, no puede evitar gritar. En lugar de rostro, la mujer muerta tiene una masa sangrienta de carne y huesos. Mientras Maxim intenta recuperarse del shock y llama a la policía, en la casa de enfrente, Alexei Mikhalenia apresuradamente mete cosas en una maleta. Necesita escapar y ocultarse antes de que lo encuentren. Si lo atrapan, volverá a la cárcel. Por crímenes así dan la pena de muerte, y él le tiene mucho miedo a la pena de muerte. Un fuerte golpe inesperado en la puerta deja a Mikhalenia inmóvil. Alexei Mikhalenia nació en el distrito de Elsky, en la región de Gomel, en 1984. Tenía un diagnóstico médico de retraso mental leve y estudió en una escuela internado. Desde la infancia, Lesha se distinguía por su carácter difícil, era grosero con los mayores e impulsivo, metiéndose fácilmente en peleas con sus compañeros. Además de todo lo demás, el niño tenía tendencia a robar y se llevaba todo lo que encontraba a la mano, útiles escolares, cosas de sus compañeros, incluso revisaba las bolsas de los maestros. Los robos menores eran habituales para Lesha, y cuando lo atrapaban no sentía remordimiento alguno. Solo los padres se preocupaban y sonrojaban. Alexei Mikhalinets se escapó varias veces del internado por aburrimiento. Estudiar y estar sentado en el pupitre no le interesaban. A Alexei le atraía el mundo de los adultos, donde podía hacer lo que quisiera. En el mundo adulto, Mikhalinets pronto se volvió adicto al alcohol. No quería estudiar ni trabajar, así que el joven de 17 años a menudo pedía, o más bien exigía, dinero para alcohol a sus vecinos jubilados. De lengua suelta y físicamente fuerte, Mikhalinets a menudo discutía con los vecinos, los amenazaba y ellos temían que el joven impulsivo los atacara a golpes. Los ancianos preferían darle dinero. Alexei pensaba que así debía ser. Mikhalenia tenía en Naroblia un par de amigos, adolescentes igual de desorientados que desperdiciaban la vida y que desde temprano se habían aficionado al alcohol. Se reunían en grupos, frecuentemente pasaban las noches en casa de alguien o en la calle, tomando alcohol, diciendo groserías y asustando a los peatones. En octubre del año 2002, cuando en medio de otra borrachera se dieron cuenta de que se había acabado el vodka y no tenían dinero, Mikhalenia y sus amigos decidieron meterse a la casa de un pensionado conocido. Rompiendo una ventana, entraron y tras tomar el dinero, huyeron rápidamente. El hombre mayor no quiso tratar con los adolescentes borrachos durante la noche, pero al día siguiente decidió hablar seriamente con ellos. Pero Mikhalenia seguía borracho. Tan pronto como el hombre amenazó con contarle todo al padre del chico, comenzó una pelea. Mikhalenia agarró un rodillo y golpeó con él al vecino. Cuando el hombre mayor se encogió de dolor y gimió, Alexei pensó que la lección estaba aprendida. Dejando el rodillo, se marchó. El pensionado no fue a quejarse a la policía, posiblemente por miedo u otras razones. Sea como sea, al sentirse impunes, Mikhalenia y uno de sus amigos mayores decidieron robar a otros vecinos pensionados durante la noche. Quitando los vidrios, entraron a la casa y empezaron a hurgar en los armarios. El ruido despertó a los ancianos dueños de la casa. El hombre intentó razonar con los adolescentes, pero ellos, borrachos, no quisieron escuchar. Mikhalenia atacó al pensionado con una pala en la cabeza y una vez en el suelo, continuó agrediéndolo con puñetazos y patadas. Asesinaron brutalmente al desafortunado y a la dueña de la casa con un punzón hecho de un electrodo de soldadura. Al asegurarse de que los testigos innecesarios de los crímenes estaban muertos, Mikhalenia y su compañero comenzaron a registrar la casa en busca de dinero, pero no encontraron nada. Llevándose algunos alimentos y media botella de vino, los frustrados ladrones se fueron a sus casas con las manos vacías. Regresaron al lugar del crimen ya al día siguiente para borrar las huellas.
Entraron por la ventana, como la noche anterior, quitando los vidrios con cuidado. Los criminales pasaron un trapo mojado por el piso y las paredes para limpiar las salpicaduras de sangre, limpiaron para que no se notaran rastros de lucha ni de los cuerpos. Mijalenia y su compañero envolvieron cuidadosamente los cuerpos que yacían en el suelo en una manta, los cargaron en una carretilla metálica y los llevaron al río Pripyat. En un lugar tranquilo y desierto, los criminales ataron tubos de drenaje de cerámica a las piernas de los cadáveres para evitar que flotaran. Después de eso, ambos cuerpos fueron llevados en un bote hasta el centro del río y arrojados al agua. Al regresar a casa, los amigos acordaron mantenerse en silencio por un tiempo y ver qué pasaba. Ninguno de ellos fue atormentado por remordimientos. Como resultó, cometer un delito y no ser atrapado no era nada difícil. Cuando pasó un poco de tiempo y el primer miedo a ser descubiertos se calmó, Mijaleni y su amigo visitaron la casa de una mujer solitaria en su natal Naroblia. Tampoco había dinero allí, y los ladrones tuvieron que llevarse lo que encontraron a la vista, un espejo y unos audífonos estéreo. Después de eso, la banda de Mijaleni se trasladó al distrito de Masir, donde asaltaron y golpearon a un hombre que encontraron por casualidad en el bosque. Para acabar con la víctima, Mijalenia le clavó un cuchillo en el cuello al hombre de 67 años. Al moribundo lo arrojaron a una zanja y lo cubrieron con ramas. Más tarde encontraron al hombre, pero no pudieron salvarlo. Murió en el hospital unos días después. En ese mismo distrito de Masir, Mijalenia cometió otro ataque, esta vez contra una tienda. La vendedora no pudo hacer frente a los dos tipos altos y fuertes. Mijalenia y su cómplice se llevaron el dinero de la caja, pero era poco. Los chicos enfurecidos empezaron a golpear a la mujer, y esto fue visto por unos cazadores que pasaban por ahí. Los hombres dispararon al aire para asustar a los delincuentes. Mijalenia y su cómplice huyeron. Pero esta vez la suerte abandonó a los delincuentes. Los perros de los cazadores, soltados de inmediato para seguir el rastro, los encontraron. Y un pariente de la mujer afectada salió en persecución en una motocicleta, alcanzó a los que huían y disparó al aire, ordenándoles que se detuvieran. Asustados, Mijaleni y su amigo se rindieron y permitieron que los llevaran a la policía. Mientras la banda criminal de Mijaleni causaba estragos en el distrito vecino, los familiares de los pensionados fallecidos en Roblinsky comenzaron a preocuparse. El hombre y la mujer dejaron de contestar las llamadas y nadie abría la puerta. Parecía que los ancianos simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, como si se hubieran desvanecido en el aire. Se declaró la búsqueda, los investigadores y criminalistas visitaron la casa y en la escena del crimen encontraron rastros de sangre. Mijail y sus amigos no notaron nada durante la limpieza. Había sangre en el papel tapiz, en los muebles y además en la pala y el mango del hacha que estaban apoyados contra la pared. La pericia forense determinó que la sangre pertenecía a una mujer y a un hombre. Sin un análisis de ácido desoxirribonucleico, no era posible determinar con precisión a quién pertenecía la sangre, pero los investigadores supusieron lógicamente que era de los dueños de la casa, lugar del crimen. Probablemente tendrán que buscar cadáveres, no personas vivas. Pero, ¿quién atacó a las personas mayores y por qué? Los agentes empezaron a interrogar a los allegados de la pareja desaparecida. Pronto se identificó un círculo de personas con las que los pensionados tenían malas o tensas relaciones. Mijalenia, quien frecuentemente pedía dinero a los esposos para comprar vodka, también se volvió sospechosa. Ya había sido detenido por robo, así que no tuvieron que buscarlo. El delincuente negó todo brevemente, pero pronto confesó lo ocurrido. Se organizó un grupo para buscar los cuerpos de inmediato. Los buzos recorrieron el fondo del Pripyat desde el lugar donde los cuerpos fueron arrojados al agua y río abajo. Solo pudieron encontrar una manta roja en la que, según Mijalenia, uno de los cuerpos había sido envuelto. Buscaron los cuerpos también en tierra. La prueba de ácido desoxirribonucleico confirmó que la sangre encontrada en la casa pertenece a los pensionados desaparecidos. La sangre en el mango del hacha y en la pala también era suya. Se entrevistó a varias decenas de testigos y se realizaron otros peritajes adicionales. Durante la investigación se resolvieron otros 9 delitos graves cometidos en la vecina Snoroble y en los alrededores. En el banquillo de los acusados se sentaron varias personas a la vez, incluido Alexei Mijaleni. Su compañero de 19 años recibió 25 años de prisión. El propio Mijaleni y otro miembro del grupo, también menor de edad, recibieron 12 años de cárcel cada uno. Esta era la pena máxima que se podía imponer a menores de edad. Así, Alexei Mijaleni fue encarcelado por primera vez. Él y sus cómplices ya estaban cumpliendo condena.
Cuando en la orilla del Pripyat fueron hallados los restos de 2 personas, la pericia confirmó que se trataba de los cuerpos de los pensionados desaparecidos. ¿Esto implica que Mijaleni y sus cómplices fueron honestos? Alexei Mijaleni fue liberado del lugar de reclusión en el año 2014. Salió bajo amnistía. En la cárcel, Mijaleni no la pasó bien, su carácter impulsivo se hacía notar. A menudo tenía enfrentamientos con sus compañeros de celda. Esperaba la libertad con impaciencia, pero, como resultó, no era para empezar una nueva vida desde cero. Alexei Mijaleni fue liberado de prisión a los 30 años. Para entonces, su madre había muerto y su padre quedó casi inválido por una enfermedad. Arkady Mijaleni esperaba que su hijo le ayudara con las tareas del hogar, que tal vez pensara en conseguir un trabajo y que formara una familia. Pero nada de eso le interesaba a Alexei. Rápidamente volvió a sus viejos hábitos y regresó al alcohol y a las peleas de borrachos. Empezó a salir con una chica, pero no pensaba en casarse, solo se divertía y pasaba el tiempo. Muy pronto, Mijaleni volvió a la cárcel por cometer un robo. Esta vez, la condena fue corta, solo de 1 año y medio. El 28 de febrero de 2016, Alexei Mijaleni, ya un criminal reincidente experimentado, volvió a casa una vez más. Como es habitual, festejó su regreso con sus amigos y su novia, quien lo esperó mientras estuvo en prisión. La alegre celebración duró hasta el 4 de marzo. Ese día, Arkady, el padre de Alexei, decidió cortarse el cabello. En la casa de Mijaleni no había tijeras ni cortapelos, así que Arkady envió a su hijo borracho con la vecina, ordenándole regresar cuanto antes. Alexei regresó y Mijaleni ya estaba en casa con sangre ajena en las manos. La vecina no tenía tijeras, quizás se las había dado a alguien o no quiso buscarlas. Aunque Alexei estaba borracho, Mijaleni pudo haber vuelto a casa, pero la idea se le quedó fija en su mente embriagada. Necesito cortarme el cabello, necesito tijeras, las conseguiré, cueste lo que cueste. En la casa vecina vivían los hermanos Fateyev, pensionados. Víctor tenía 61 años y Raisa 59. Se mudaron a Naroblia recientemente y estaban reparando la casa. Y Víctor y Raisa eran conocidos por ser personas tranquilas, no conflictivas, no bebían y tenían buena reputación en el pueblo. A Arkady y Mijaleni lo conocían bien y lo visitaban a menudo, ofreciéndole ayuda. A ellos, por ayuda, decidió ir esa noche su hijo borracho, Mijaleni, quien llegó hasta la casa de los Fateyev y empezó a golpear la puerta. Víctor, al abrir la puerta, comprendió de inmediato que trataba con el hijo del vecino, quien recién salido de la cárcel estaba evidentemente ebrio. Probablemente también conocía el carácter violento de Alexei. El hombre entabló una conversación con Mijail, empezó a preguntarle sobre la vida, esperando que el muchacho se calmara y se fuera. Incluso le ofreció fumar. Más tarde, compartieron la colilla de un cigarro que fumaron entre los dos. El criminal y su futura víctima se convertirán en una de las pruebas clave en este caso. No se sabe con certeza qué palabras o acciones del hombre mayor hicieron que el borracho Alexei se enfureciera. Primero se lanzó contra el hombre con los puños, luego agarró un palo. Por el ruido y los gritos salió corriendo la hermana de Víctor, Raisa. Alexei la golpeó con el palo, haciéndola caer al suelo, y luego volvió a atacar a Víctor. Como pudo, apartando a Mijaleni, Víctor corrió hacia la puerta para pedir ayuda a la gente y llamar a la policía. Alexei entendía que si el pensionado lograba escapar, no podría evitar volver a la cárcel. De pronto, los faros de un coche se vieron en el camino frente a la casa. Víctor gritó sordamente, agitó los brazos, y Alexei, dándose cuenta de que ya no podía demorarse más, corrió tras el pensionado. Al alcanzar a Víctor en la puerta, lo interceptó y le dio 2 puñetazos en el plexo solar. Víctor gimió, se dobló y cayó al suelo. Mijaleni apenas recuperó el aliento cuando escuchó un gemido desde la casa. Raisa, ya de pie, también intentó huir hacia los huertos. Mijaleni acomodó el palo y corrió tras ella. Golpeó su cabeza una y otra vez. Solo sentía cómo los huesos crujían. En ese instante no sentía nada. Por un rato, el criminal se movía entre el hombre y la mujer, quienes intentaban desesperadamente salvarse. Y luego, completamente enfurecido, se abalanzó sobre Víctor, que había perdido el conocimiento, y comenzó a golpearlo con un palo hasta que dejó de gemir. Cuando el hombre exhaló su último aliento, Mijaleni respiraba con dificultad. Y aún así, escuchó como Raisa, ensangrentada y con la cabeza rota, intentaba ponerse de pie. La mujer apenas logró ponerse de pie cuando el criminal la agarró por los hombros y la empujó contra la pared. Raisa chocó contra el alféizar de la ventana, gimió y se deslizó por la pared desde el alféizar hasta el suelo.
Junto a ella cayeron clavos largos. El cerebro del borracho Alexei se fijó en esos clavos, volteando a la semi-inconsciente y ya jadeante Raiza de espaldas. Michalenia agarró un clavo largo. 1, 2, y en cada cuenca del ojo de la mujer había un clavo. Michalenia los empujó cuidadosamente lo más profundo posible, hasta la cabeza del clavo, sintiendo cómo la punta atravesaba los huesos. Para cuando terminó, la mujer ya estaba muerta. Más tarde, la pericia determinará que Víctor Michalenia recibió más de 20 golpes y Raiza 30. Casi todos ellos fueron en la zona de la cabeza de las víctimas. Alexei entendía que había que deshacerse de los cuerpos cuanto antes, ya que seguramente el padre comenzaba a preocuparse. Sin dudar, lanzó el cadáver de Raiza al sótano. El criminal arrastró el cuerpo de Víctor al huerto y lo abandonó ahí. No tuvo tiempo de deshacerse del arma ni de borrar las huellas. En casa lo esperaba Priak, con las manos ensangrentadas. Michalenia se fue a casa. Al entrar, lo primero que hizo fue lavarse bien las manos y secarlas con una toalla. Toda la noche Michalenia dio vueltas en la cama y por la mañana decidió huir a Rusia, supuestamente para trabajar, ya que aquí no tenía suerte con el trabajo. Pero no le dio tiempo. Al día siguiente, el 5 de marzo, Maxim, sobrino de los Fateev, halló el cuerpo de Raiza en el sótano siguiendo el rastro de sangre. Llamaron a la policía, llegaron los agentes y un perro de servicio encontró también el cuerpo de Víctor con el rostro desfigurado y aplastado a golpes con un palo. Alexei Michalenia encabezó la lista de sospechosos. Antecedentes penales por un delito doble similar, regreso reciente de la cárcel y vecindad con las víctimas. Además, el modus operandi del crimen anterior y del nuevo era claramente similar. Los agentes fueron a casa de Mijailina mientras él empacaba sus pertenencias. «Quiero ir a trabajar a Rusia», declaró él, cuando le preguntaron a dónde iba. Los agentes aceptaron que iría, pero primero debía acompañarlos. Mijailina comprendió que lo habían capturado. Ya el día de la detención, Alexei escribió una confesión sincera en la que se llamaba a sí mismo el que le quitó la vida al hermano y la hermana Fateev. Sin embargo, según su versión, todo ocurrió de forma totalmente distinta. Sí, en la muerte de Víctor y Raiza Fateev él es culpable, pero el hombre se le echó encima, ni siquiera convenció a Mijail, apenas tuvo tiempo de tocar la puerta y preguntar por las tijeras, cuando Víctor salió corriendo y se le fue encima a golpes. Raiza se unió después con un palo. El hermano y la hermana golpeaban al pobre Mijailenia, hasta que finalmente logró zafarse y corrió hacia la puerta. Víctor corrió tras él, decidido a contarle todo a su padre Alexei y llamar a la policía. Alexei, recién liberado y ebrio, no podía permitir eso, ya que la policía seguramente lo arrestaría de inmediato. Atacó a Víctor en la entrada para defenderse, aseguraba Michalenia, y en ningún momento tenía la intención de quitarle la vida. En cuanto a Raiza, ella agitaba el palo como una loca. Tuvo que esforzarse bastante para calmarla, y solo los clavos clavados en los ojos lograron ayudarla. Sobre los clavos, Mijaileni contaba como si incluso lo disfrutara. Los investigadores veían cómo el criminal parecía transformarse al recrear los acontecimientos de aquella fatídica noche, saboreando los detalles y repitiendo las sangrientas particularidades. Durante el registro en la casa de Mijaileni se hallaron ropas y toallas ensangrentadas, lo que se convirtió en una prueba adicional de su culpabilidad. En 2017 se celebró el juicio a Alexei Mijaileni, donde se le presentaron cargos según un artículo grave, causar la muerte a 2 o más personas cometido con especial crueldad por una persona que ya había cometido un delito grave anteriormente. La pericia psiquiátrica forense confirmó que, a pesar de una leve demencia, Mijailenia era imputable en el momento de cometer el delito y era consciente de sus acciones. Un factor agravante también fue la intoxicación alcohólica. En la audiencia judicial, Mijailenia parecía indiferente y distante. Por sentencia, se le impuso la pena máxima, la pena de muerte. Además, debía pagar una compensación por daño moral a las víctimas. Hasta el día de hoy, la pena de muerte ha sido abolida o está bajo moratoria en casi todos los países de la Comunidad de Estados Independientes y Europa. Entre los países europeos, el único país donde todavía se aplica este tipo de castigo es Bielorrusia. La muerte es un castigo terrible para el delincuente, ya sea reincidente o una persona encarcelada por primera vez. Sin embargo, a Alexei Mijalin resultó que después de tal sentencia no se sorprendió en absoluto ni se asustó ante la posibilidad de terminar en la sala de ejecución con una bala en la nuca. Él aceptó la sentencia con calma e incluso pidió que no cambiaran la pena de muerte por cadena perpetua.
Según él, merecía ser ejecutado. Yo mismo no puedo darme una explicación de por qué actué así, declaró él al final de su última palabra. La sentencia de muerte de Mija fue la primera dictada en Bielorrusia en el año 2017. Más tarde, la pena de muerte fue impuesta también a otros dos tristemente célebres realtors negros de Mogilev, Igor Gershankov y Semyon Berechnov. Por cierto, en el canal hay un video sobre estos agentes inmobiliarios, asegúrate de verlo. Muy pronto después del juicio, Mijalenia sintió que no estaba listo para morir. Tenía solo 33 años, aunque pasó la mitad de su vida en prisión, no quería perderla por completo. Él presentó una apelación y en junio de 2017 su queja fue revisada por la Corte Suprema del país. Esta vez, Mijalenia ya no intentó aparentar indiferencia. Dijo que se arrepentía profundamente del crimen cometido y pidió perdón a las víctimas. Estoy dispuesto a dar mi vida para devolverles a sus seres queridos, declaró él, después de lo cual comenzó a relatar nuevamente las circunstancias del crimen, tan detalladamente que el juez tuvo que interrumpirlo. Alto tribunal, me siento repugnado, avergonzado y asustado. Permítanme vivir aunque sea recluido, concluyó el delincuente. En la apelación, Mijalenia llamó la atención sobre las circunstancias que fueron omitidas o no tomadas en cuenta por la primera instancia. Por ejemplo, señaló que sopló en el alcoholímetro 2 veces y que el primer resultado fue neutral, pero al expediente solo se adjuntó el segundo resultado, que mostraba un alto nivel de alcohol en el aliento. Además, la pericia forense halló moretones y raspones en el cuerpo de Mijalenia, indicios de una pelea con los Fateev. No obstante, el tribunal no consideró esto y omitió convocar a los peritos a la sala. A principios de 2018, Mijalenia seguía amenazado por la pena de muerte, ya que la Corte Suprema no anuló la sentencia. Probablemente a Mijalenia ya le habían relatado cómo ocurriría esto y lo había imaginado muchas veces en su mente. Algún día vendrá por él un pelotón de fusilamiento, le vendarán los ojos y lo llevarán a una sala especial donde le ordenarán arrodillarse. Cuando él, paralizado por el miedo, cumpla esa orden, le pondrán el cañón de una pistola en la nuca y después vendrá el disparo y la nada. Morir daba miedo. Alexei le suplicó a su padre que lo salvara. Y en febrero de 2018, Arkady Mijalenia envió una solicitud al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta, el comité pidió a las autoridades de Bielorrusia que pospusieran la ejecución de la sentencia hasta que se revisara la apelación. Sin embargo, ya en la noche del 15 al 16 de mayo, vinieron por Alexei Mijalenia, lo sacaron de la celda del centro de detención preventiva y nunca regresó. La sentencia fue ejecutada. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas publicó su decisión sobre la apelación de Mijalenia en 2021. En esa decisión se indicó que Alexei Mijalenia fue condenado a muerte como resultado de un juicio injusto, pero llegó con 3 años de retraso. En la madrugada del 29 de agosto de 2013, Vladimir Mikhailovich, vigilante en la Casa de la Creatividad ubicada en la ciudad bielorrusa de Rechitsa, comenzó a cumplir con sus tareas diarias. El sol, que apenas asomaba sobre el horizonte, iluminó los árboles adormilados. Sus rayos se deslizaron por el techo del edificio, los arbustos y la hierba mojada de rocío. En ciertas áreas, la hierba escaseaba, exponiendo el suelo marrón. No muy lejos del lugar que el vigilante estaba arreglando, se veía una gran mancha clara. Dejando la escoba a un lado, Vladimir Mikhailovich se dirigió directamente hacia ella, y a medida que se acercaba, la mancha iba tomando cada vez más la forma de un cuerpo humano. Cuando el hombre se acercó por completo, casi perdió el conocimiento. Frente a él apareció el cadáver de una joven. No era difícil adivinarlo por las manos delicadas, los dedos finos y el cabello largo pegado en una sola masa ensangrentada. Pero del rostro de la desafortunada prácticamente no quedaba nada. Su rostro apenas mostraba los ojos, nariz y labios. El cuerpo desnudo yacía de espaldas, con partes de piel intacta y heridas abiertas. La ropa de la chica estaba esparcida a su lado, junto con una bolsa abierta. Se podía ver algo más entre la hierba corta. Vladimir Mikhailovich miró con más detenimiento y se tapó la cara con las manos. Eran las entrañas de la joven. Los agentes de la milicia llegaron rápidamente al lugar de los hechos. Incluso ellos, endurecidos por decenas de escenas diferentes, sintieron horror al ver el cuerpo joven mutilado. El forense hizo una conclusión impactante. Los órganos internos de la víctima fueron arrancados a través del perineo.
La persona que hizo esto debía poseer una fuerza extraordinaria y los hábitos de una bestia depredadora. Los investigadores interrogaron a los residentes locales para averiguar si habían escuchado sonidos sospechosos durante la noche. Sí, hubo sonidos, gritos desgarradores de una chica. Sin embargo, los testigos no consideraron importante lo que escucharon. En el sitio donde hallaron el cadáver, los jóvenes frecuentemente se congregaban para beber, discutir y divertirse. Los habitantes atribuyeron los gritos a otra manifestación de emociones durante un conflicto entre jóvenes. En parte, esto resultó ser cierto. El conflicto realmente existió, solo que no fue entre un grupo de adolescentes ebrios, sino entre una chica y un chico que apenas se conocían. Los investigadores reconstruyeron todos los detalles de la tragedia en horas. El 28 de agosto de 2013, Olesia Atamanchuk, de 19 años, fue al salón de banquetes Bistro. Su colega celebraba un aniversario. Era difícil imaginar una mejor manera de terminar el día. Aunque para Olesia, a diferencia de sus compañeros de la misma edad, era mucho más agradable pasar la tarde en familia, divertirse con sus hermanos y compartir sus planes futuros con su mamá. Olesia era una chica hogareña, educada y modesta. Le encantaba cocinar, por eso consiguió trabajo como repostera en la cafetería local Polesi. Cuando en uno de los últimos días del verano una ola de ligera penumbra cubrió la ciudad, la chica caminaba por la calle, inspirada por la perspectiva del próximo fin de semana. Mañana irá a casa de sus padres, pero antes le espera una mesa festiva y largas charlas con sus amigas del trabajo. Durante el banquete, el teléfono de Olesia sonó. Inicialmente pensó que era su mamá o un familiar, pero en la pantalla apareció el nombre de Gena. A Gena Kuzmin lo conoció hace muy poco, no han pasado ni 2 semanas desde su primer encuentro. Toda la relación romántica se limitaba a raros paseos y mensajes en redes sociales. Gena no era un pretendiente insistente, sin embargo, esa noche de repente mostró una terquedad inusual para él. Expresó su deseo de encontrarse con la chica justo afuera del restaurante donde ella se encontraba. Olesia se sorprendió, pero aceptó la propuesta. Gena no se hizo esperar y llegó al lugar acordado acompañado de 2 jóvenes completamente desconocidos para la chica. Olían a alcohol, los chicos ya habían tomado un trago de licor. Los amigos no pensaban irse, y la aplicada Olesia no prometió hacerles más amena su estancia con su compañía. No se atrevía a dejar sola a la cumpleañera. Al regresar al bistro, la chica se sumergió nuevamente en la fiesta, mientras los chicos también aprovechaban el tiempo. Fueron a la tienda más cercana, bebieron en uno de los patios y luego, por si acaso, regresaron por Olesia y no se equivocaron. Los invitados de la fiesta se estaban retirando a sus hogares. En el porche apareció una conocida de Gena. Al grupo de 4 les esperaba un paseo por Rechitsa, iluminada en la noche. A mitad del trayecto, Gena y Olesia discutieron inesperadamente. Sí, tan fuerte que el joven, sin decir una palabra más, se fue, dejando a la chica en compañía de sus amigos Vadim Belov y Sergei Ivanov. Ellos, como resultó, también se habían conocido hacía muy poco. Por dentro, la chica se lamentaba de la imprudencia de Gennady al dejarla con 2 chicos desconocidos en el centro de la ciudad, cuando ya era pasada la medianoche, y en su cabeza pasaban muchas ideas inquietantes. El tercero sobra, como es sabido. Vadim dejó a sus nuevos amigos sin pensarlo mucho. Olesia y Sergei quedaron solos, caminando por las calles iluminadas por la luz amarilla de los faroles. En cierto punto, la chica sintió como la pesada mano de su acompañante se deslizaba suavemente por su cintura. Eso no le gustó y trató de calmar a Sergei. Luego brillaron las ventanas de la casa de cultura local. Olesia volvió a sentir un toque desagradable y con un solo movimiento de la mano no le permitió repetirlo. ¿Qué podía hacer la mano de la chica contra la palma robusta del chico que caminaba junto a ella? Sergei se enfureció y agarró bruscamente a Olesia por los hombros. Luego intentó quitarle la ropa. La chica estaba indignada, lo empujaba lejos de sí con fuerza y determinación, lanzándose al ataque para defenderse, y gritaba en voz alta. Sin embargo, en el siguiente instante, Olesia recibió un fuerte puñetazo en la cara, cayendo al suelo. Tirada en el pasto, sintió sobre sí la mirada inhumana de su agresor. Sergei la golpeaba en la cara y el cuello. Como él mismo admitió después, hubo aproximadamente 15 de esos golpes. Según los resultados de la autopsia, la víctima tenía fracturas en los huesos de la cara, dientes rotos, hematomas extensos en la cabeza, lesiones en los órganos genitales internos y ruptura de la vejiga. Aún estando fuera de sí, Sergei arrancó de la entrepierna de la chica una parte del intestino delgado.
Olesia murió por un shock de dolor sin llegar a recibir ayuda. Cuando Sergei volvió en sí y se le pasó un poco la borrachera, vio que frente a él yacía una chica desnuda y ensangrentada, por supuesto, muerta. Él huyó de la escena del crimen y desapareció del radar durante varios días, hasta que finalmente fue atrapado por la policía. Durante el interrogatorio a su amigo Guena Kuzmin, el teléfono de Guena sonó. Era Sergei en la línea. Los investigadores lo forzaron a acordar otro encuentro con su amigo en un estadio escolar de la ciudad. Ahí arrestaron a Sergei Ivanov. Resultó que el detenido tenía un historial delictivo bastante impresionante. Momentos antes del ataque a Olesia Atamanchuk, casi asesina a otra persona. En un bar llamado Neptuno, entre Sergei y otro chico comenzó una pelea. Un solo golpe fuerte de Ivanov envió a su oponente a cuidados intensivos, donde pasó varios meses y sobrevivió de milagro. El menor de los 3 hijos de la familia Ivanov, Sergei, tenía el carácter más difícil. En estado sobrio, él era una persona bastante agradable para conversar, pero bastaba con que tomara unos cuantos tragos para que perdiera completamente el control sobre sí mismo. Sergei podía noquear sin dudar a quien dijera una frase desagradable sobre él o sobre alguno de sus amigos. Después de que el padre de Sergei se quitó la vida, él, siendo un niño pequeño, se volvió introvertido. Con el tiempo, esta tragedia lo convirtió en un adolescente problemático. Sergei tenía problemas en la escuela, avergonzando frecuentemente a su madre. Cuando cumplió 14 años, Sergei hizo amigos muy cercanos, lo que se dice, se juntó con malas compañías. Ellos se dedicaban a asaltar a mujeres solas y ancianos en la orilla del río Dnieper. Por estos crímenes, Sergei y sus amigos recibieron su primer condena. Posteriormente, Ivanov estuvo encarcelado 2 veces más, sin lograr reflexionar sobre su vida y cambiar su rumbo. En febrero de 2013 volvió a casa tras varios años en la colonia penitenciaria. El mismo Sergei, cínico, atrevido y frío, ni siquiera pensaba en buscar trabajo. Todo lo que le interesaba eran el dinero fácil y el alcohol. Sus salidas nocturnas a los parques de la ciudad se volvieron un pasatiempo peculiar. Allí, el joven atacaba a los transeúntes, los golpeaba, incluso con varillas de metal, y se llevaba objetos de valor y dinero, y después visitaba bares y restaurantes, donde celebraba a lo grande sus logros. Las víctimas no acudieron a la policía. El 4 de agosto de 2013, Sergei y sus amigos atacaron a unos hombres en una parada de autobús. La golpiza ocurrió por un motivo absurdo. A los atacantes no les agradó la apariencia de los desconocidos. Después de que los sádicos desataron sus puños, siguieron su guión favorito y asaltaron a los hombres, incluso les quitaron las bolsas con víveres. Durante el interrogatorio, después de, quizás, su crimen más atroz, Ivanov no pudo explicar claramente por qué le quitó la vida a la joven. Reiteraba que no pretendía cometer una violación, solo perdió la cabeza, según él. Para los investigadores, el motivo era claro: Olesia rechazó sus avances íntimos, y eso alimentó un cóctel explosivo de todos los sentimientos negativos: resentimiento, ira, odio. En el año 2015, Sergei Ivanov fue condenado a la pena máxima, la pena de muerte. El criminal pidió perdón a los familiares de Olesia Atamanchuk y en particular a su madre. También pidió disculpas a su propia madre, quien, al enterarse de lo que había hecho su hijo, lo rechazó para siempre. Ivanov consideró justa la decisión tomada, argumentando que la vida que él quitó fue compensada por la vida que le quitaron a él mismo. A pesar de sus declaraciones, posteriormente presentó reiteradas apelaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, al igual que su hermano Alexei. Ninguna de estas quejas fue considerada, y el 18 de abril de 2016, Sergei Ivanov, de 22 años, fue fusilado. La madre de Olesia Atamanchuk, Olga Stanislavovna, hasta ahora no puede aceptar que su hija nunca más la llamará por teléfono ni jugará con sus hermanos. Justo como entonces, hace muchos años, a Olesia le encantaba la vida, su trabajo y sobre todo adoraba a los niños. El día antes de morir, escribió en redes sociales: "Deseo tener una hija y un hijo". Mikhail Moskaliov nació en Bielorrusia, en Grodno, en 1970. Cuando lo juzgaron en Obninsk por un delito, resultó que era el último de una serie cometidos anteriormente por Rokovaya, lo que fue decisivo para Moskaliov. A la medianoche del 7 de octubre de 1990, cuando una patrulla de la policía lo detuvo en un paso subterráneo.
Con un cuchillo de cocina con el que una hora antes había sido apuñalado en el pecho un habitante de la ciudad de Obninsk, Shirokovsky, Moskaliov conoció por casualidad al bombero Shirokovsky en la cafetería de la estación de la ciudad de Kaluga, presentándose como turista, aunque en realidad estaba huyendo. Después de llegar de Grodno tras el asesinato de la estudiante de 10º grado Ira Kulakova, Shirokovsky invitó al sociable turista a su casa. En Obninsk se reunió un grupo, bebieron. Después de que los invitados se fueron, Tania conocida del dueño, llegó a verlo y se quedaron a solas en una habitación. Después de un tiempo, Moskaliov intentó entrar. Al abrir la puerta, empujó al dueño hacia el baño, comenzó a estrangularlo por detrás con las manos y luego lo apuñaló en el pecho con un cuchillo de la cocina. Shirokovsky estaba sangrando y Tania corrió a ayudarlo. Y entonces, como ambos declararon después durante el interrogatorio, Moskaliov se transformó. Se volvió salvaje, tomó 2 cuchillos de cocina en las manos y gritó que no se movieran. Que él es un asesino monstruoso con 2 víctimas en Grodno y nada que perder. Se paralizaron de terror. Moskalev agarró a la chica y poniendo el cuchillo en su cuello, le arrancó los aretes de oro y le exigió que se desnudara. Después, amenazándola de muerte, abusó de la chica. Al mismo tiempo, cometió una serie de acciones que luego el consejero superior de justicia Osipov calificó de extravagantes y que Moskalev repetía cuando atacaba a otras víctimas. Aquí, en el departamento de Shirokovsky, Moskalev le cortó el cinturón de las bragas a Tania, dándole a esto un cierto símbolo de triunfo de poder sobre la víctima derrotada. Cuando Moskalev salió de la habitación, descubrió que el herido Shirokovsky había desaparecido. Él sacó a Tania a la calle con solo una camisa puesta, amenazando con llamar a la policía. Amenazándola de muerte, volvió a abusar de ella, llevándola al cuarto de secado de una de las casas del barrio. En el camino a la estación Obninskaya, en un paso subterráneo, Moskaliov fue detenido según las señas que Shirokovsky logró comunicar. Un poco después, Osipov y otros miembros del equipo de investigación fueron a Grodno para estudiar la personalidad del acusado y su historial de infracciones en el pasado. Se entrevistaron a cientos de personas, incluyendo compañeros de escuela y del sindicato de profesores de la Universidad de Moskaliov. Se recopiló una enorme cantidad de materiales, incluida la partida de nacimiento, información importante para la investigación. La madre tuvo a Misha a los 17 años sin estar casada. El examen médico mostró que en el brazo de Moskalev estaba tatuado un cráneo y un cupido alado. Él solía adornar su ropa con símbolos intimidantes, esqueletos, calaveras, hocicos de animales mostrando los dientes. Llevaba una pulsera de hojas de afeitar. La pertenencia a la categoría de los rudos no significa nada por sí sola. Miles de adolescentes se sienten atraídos por estos símbolos. Sus excesos no van más allá de reuniones ruidosas en conciertos de sus ídolos y peleas. Con la edad, el entusiasmo infantil por las cosas aterradoras desaparece. Moskaliov, por su parte, cada vez se sumergía más en el papel de estos fetiches, fantasías y alegorías ultraterrenales, bestiales y sobrehumanos. Se veía a sí mismo no como un parásito, sino como alguien con derechos. Iba a la sección de culturismo, fortalecía sus músculos, cultivaba el culto a la fuerza y disfrutaba sintiéndose superior. Se enorgullecía particularmente de su falta de piedad. En el expediente hay un episodio en el que él le arrancó un gatito de las manos a una anciana cerca de la entrada del edificio y, sonriendo, aplastó su cabeza contra la pared delante de ella. Y cuando la anciana gritó, la golpeó. Cuando los investigadores llegaron a Grodno y empezaron a indagar en su pasado, descubrieron 2 asesinatos sin resolver, muy parecidos en el modus operandi. En una habitación del dormitorio de la fábrica de calzado Neman, hallaron sin vida a Tatiana Lisay, de 25 años. En agosto de 1990, un niño de 2 años lloraba sobre el cuerpo de su madre fallecida. Ayer Moskalev estuvo aquí con testigos, trajo alcohol. A Tania la encontraron en el baño con un cable cortado de una plancha eléctrica alrededor del cuello. Toda su cara y cuerpo estaban llenos de moretones por los golpes de puño. Las lesiones corporales fueron de carácter tortuoso, con especial crueldad, y se cometieron en presencia de un niño. Del informe, en la víctima se encontraron rastros de asfixia, cometida de una manera especial. Moskaliov, como se sabrá después, usó este método más de una vez para llevar a sus víctimas a un estado de asfixia en el que con una víctima medio viva e indefensa se puede hacer todo lo que el agresor tenga en mente. Si el niño no hubiera llorado y jalado la manija de la puerta casi un día después, la tragedia habría pasado desapercibida por más tiempo. La pericia reveló que el suicidio de la víctima fue simulado.
La muerte fue causada por asfixia mecánica debido a la compresión del cuello con las manos, no por la cuerda. Moskalev de inmediato llamó la atención de la investigación, pero milagrosamente logró engañar a los investigadores. Moskalev le echó la culpa a otra persona, se libró de todos los cargos de la investigación y a finales de agosto de ese mismo 1990 fue liberado de la custodia. Como no se podía negar el acto sexual ni las contusiones, Moskalev lo explicó diciendo que la víctima era masoquista y que ella misma le pidió que la golpeara para obtener más placer. Una semana y media después de que Moskalev fuera liberado, en esa misma Grodno, el 5 de septiembre de 1990, cerca de la medianoche, alguien desconocido atacó a Sosnovskaya en un terreno baldío. N.A., 28 años, educadora de un jardín de niños de la empresa Kimbolokno, con el objetivo de violarla y asesinarla. Él agarró a la víctima por detrás del cuello con las manos, apretándole la garganta para que perdiera el conocimiento. La víctima se resistía como podía cuando recuperaba la conciencia, y el maniático la golpeaba con los puños y le causaba graves lesiones en la cara y el cuerpo, infligiéndole sufrimientos especialmente crueles. Natalia Sosnovskaya fue rescatada por una pareja que transitaba el sendero fortuitamente. El agresor huyó. La mujer denunció a la policía y dio la descripción del agresor. Lo que más recordó fueron el cabello aclarado, casi decolorado, el peinado, la nariz aguileña, la mirada de reojo y el habla con acento, ya fuera ucraniano o bielorruso. Ella podría reconocer a esa persona entre miles, la que le dijo así: «Si vas a la policía, sí, por la mañana te encontrarán muerta aquí». Pero la investigación no dio ningún resultado. 3 semanas después, el 1 de octubre, 1990, se halló el cadáver de Ira Kulakova, alumna de 15 años de 10º grado, con signos de muerte violenta. El cuerpo de Moskalev fue hallado en el techo del hueco del elevador del edificio donde residía, en el departamento materno. Y esa misma mañana Moskalev desaparece de Grodno, toma el tren Varsovia-Moscú para que 5 días después, el 6 de octubre de 1990, aparezca en Obninsk y lleve a cabo una masacre sangrienta en el departamento de Shirokovsky. Cuando Shevchenko, Osipov y sus asistentes empezaron a trabajar con Moskalev, la investigación tomó impulso. Natalia Sosnovskaya identificó a Moskalev, su atacante en el terreno baldío, más rápido y productivo. Luego se vinieron abajo todas las negaciones anteriores de Moskalev en el caso de la muerte de Tania Lisay e Ira Kulakova. Después de que la investigación realizó numerosos peritajes, organizó metódicamente la recolección de materiales y estableció un sistema de experimentos. Después de los resultados de los peritajes en el caso de Lisay, Moskalev él mismo pidió ser citado por el investigador y confesó el asesinato. El investigador estableció la existencia de similitud en el método de asesinato de Lisaya Kulakova, así como en los intentos de estrangular a Shirokovsky y a Tania L. Y lo más delicado, en casi todos los casos, el criminal realizaba acciones extravagantes para burlarse de la víctima, cuyo estilo fue identificado y generalizado, tanto en el caso de Lisaya como en los demás. Como se mencionó, el criminal cortó la ropa interior con un cuchillo, omitiendo otros detalles del atuendo. Y también le gustaba después de eso pasar horas acostado en la bañera con extracto de pino. Esa era la marca de Moskalev, demostrada de manera irrefutable en el asesinato y violación de Ira Kulakova. Ira, una niña estudiante, era amiga de todos y soñaba con ser maestra de primaria. En el 8º tomo hay testimonios sobre la fallecida. Ella nunca esperaba maldad de nadie, creía que todos eran buenos, pesaba 45 kilos y era delgadita. Una vez, la niña fue con sus amigas y unos chicos conocidos al malecón del Niemen, al viejo muelle, por no tener nada que hacer. También apareció un joven que se presentó como teniente de la aduana de la estación de tren de la ciudad de Grodno. Era simpático y musculoso, pero la miraba de reojo como si estuviera medio vuelto de espaldas. Casi a medianoche, el teniente paró un taxi cerca del Palacio de la Cultura de los Textileros, asegurándole a Ira que la llevaría a casa, y frente a toda la compañía subió con ella. 2 amigas corrieron hacia el taxi donde estaba Ira, pero no lo alcanzaron. A 5 metros de distancia, el vehículo arrancó, llevándose a Ira en su último viaje. Y después fue horrible. Moskalev llevó a Ira al techo de su edificio de 12 pisos y se abalanzó sobre ella. El sitio del incidente muestra señales de una resistencia desesperada. El maníaco alivió su alma con una crueldad monstruosa y al final recurrió al estrangulamiento y a una puñalada en el pecho, después de lo cual sintió éxtasis. Más tarde, en el sótano del departamento de su madre, en esa misma casa, encuentran un cuchillo con rastros de orina y sangre, así como sus jeans, chaqueta y blusa ensangrentados.
Moskalev, en el interrogatorio del 1 de noviembre, declarará: sobre el asesinato de Kulakova, psicológicamente estaba predispuesto a cometerlo. Necesitaba desahogarme, apareció Kulakova y la maté. Según la conclusión de la pericia médico-forense, la separación de las partes de los pies de ambas medias de pantimedias ocurrió parcialmente por la acción de un objeto cortante. Se encontraron desgarros recientes en el himen y rastros de semen masculino. El caso de Moskalev, tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también se fragmentó en territorios soberanos independientes. Todos los episodios relacionados con Grodno pasaron a Bielorrusia y a la brigada de Obninsk solo le quedó el episodio ruso sobre el apuñalamiento de Shirokovsky. De repente, cuando todo parecía haber terminado, en el departamento de Shirokovsky, detrás de un gabinete de cocina, se halló un pequeño atlas rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas perteneciente a Moskalev. Sobre su pertenencia a Moskalev hablaban de manera irrefutable las notas en los espacios libres de texto y muchas otras cosas. Pero lo más sensacional era que en los mapas, con la mano de Moskalev, estaban trazadas las líneas de las rutas, y junto a los nombres de los asentamientos Grodno, Ibi, Baranovichy, Ashmiany, había cruces de varios tamaños. Había una cruz así también en Kaluga. Entre Kaluga y Obninsk estaba representado un gran punto en forma de tumba. ¿Qué es esto? ¿Esquema de asesinatos que cometieron o solo planearon? ¿O es un delirio salvaje, una fantasía inflamadas por la inspiración oscura? En los interrogatorios solo se estableció que en algunas de las ciudades marcadas Moskalev estuvo en viajes de trabajo. Por los crímenes cometidos, Moskalev fue condenado a la pena máxima. Sin embargo, en el año 99 la pena de muerte fue abolida y reemplazada por cadena perpetua. «Apúrate, yerno», apuraba el mayor al menor, moviéndose ágilmente en la oscuridad. En las bolsas preparadas de antemano se colocaban cuidadosamente botellas de vodka, volaban paquetes de cigarros y cigarrillos y tabletas de chocolate. Luego el mayor hábilmente forzó la caja registradora. Un fajo considerable de dinero pasó de inmediato al bolsillo de su chaqueta acolchada y gastada. Un instante más, y los cómplices, encorvados bajo el peso de los sacos, caminaron tranquilamente por la calle desierta en la noche. «¿Oyes eso, Bodiaruesh Chocolat? Oculta bien tus cosas y ven conmigo». «Celebremos este asunto», dijo el mayor al menor al despedirse. Asintió, y abriendo la puerta de su casa, se deslizó en silencio hacia el cobertizo. Pronto, los sacos con el botín robado fueron escondidos de manera segura bajo un montón de todo tipo de trastos. Bebieron, comieron chocolate y fumaron buenos cigarrillos. A la compañía se unió, después de tomar un par de tragos, la esposa del mayor Vishla. Salió a ver la mesa improvisada. La hija, ante la propuesta de beber, frunció el ceño con desdén y pronto se llevó al menor a la habitación. Se cerró la puerta de golpe, luego la cama crujió. El yerno volvió a acostarse con Oksana. «Se van a acostumbrar», se rió borracho el mayor, sirviendo generosamente otra ronda de licor. Así, de manera prosaica y cotidiana, comenzó esa pesadilla que durante varios meses mantuvo en constante tensión a los habitantes del pueblo de Yolmich, en el distrito de Rechitsa, región de Gomel. Todo comenzó con un robo banal en la tienda local. Al llegar por la mañana al trabajo, los vendedores vieron que alguien había estado merodeando a fondo en la tienda. La alarma no funcionó. ¿Y quién la reparaba alguna vez en la olvidada tienda Selmak? El grupo operativo de la milicia no halló pistas. Los habitantes de las casas cercanas no pudieron aportar información relevante. Lamentablemente, si algún aldeano hubiese guiado a la milicia a la pista, si uno de los ladrones, Sergei Starovoitov, conocido como Sitek, hubiera sido arrestado de inmediato, en ningún caso habría ocurrido lo que sucedió literalmente 2 días después del robo. Fue entonces cuando la vendedora de esa misma tienda, Anna K., acudió al departamento de policía con la petición de encontrar a su hija desaparecida de 14 años, Tatiana. Inicialmente la búsqueda no arrojó resultados, aunque se hallaron una cadena y un pañuelo de la chica detrás de un cobertizo, pero de ella no había rastro. Recién al tercer día, la terrible noticia se esparció por todo el pueblo. De un pozo abandonado en las afueras de Yolmichy, fue extraído el cuerpo desfigurado y desnudo de la chica con un costal de cemento atado a él. Quitarle la vida no fue un mero robo. La investigación comenzó a funcionar a todo vapor. Los agentes entrevistaban uno tras otro a los compañeros y amigos de Tatiana, buscando a quienes la vieron por última vez con vida y en buen estado. La verdad la reveló un compañero de clase del difunto, Sergei Chukov. Estuve en el cumpleaños de mi amigo Mikhail Belyakov con Tatiana.
Bebimos, comimos botanas, me sentí mal y salí al porche. Tatiana, muy ebria, me pidió que la llevara a su casa. Fuimos juntos, cayéndonos varias veces en el camino. Luego, Oleg Mironenko se acercó, se llevó a Tatiana y yo me quedé dormido en el porche. Al despertar, no había nadie cerca. Se mencionó el primer apellido, y pronto ese mismo Oleg Mironenko, Sergei Starovoitov. Sergei Kolesnik y Alexander Prokopenko fueron llevados al departamento de policía de la ciudad como sospechosos de abuso y asesinato de la menor Tatiana E. Más tarde, a estos terribles cargos contra Alexander Prokopenko se le añadió otro artículo por robo. En medio de este terrible suceso que conmocionó al pueblo, casi desapercibido, ocurrió otro robo. De esa misma tienda del pueblo, nadie vio cómo, torpemente, moviéndose con muletas, el hombre se deslizó hasta la puerta trasera de la tienda. Hábilmente abrió la cerradura y entró al área de ventas, saliendo de ahí poco después. Con el típico botín robado, vodka, cigarros, chocolate, dinero. Nadie vio nada. Y unos días después, cuando la desafortunada tienda fue robada de nuevo, el misterioso ladrón no dejó ninguna pista cuando la tienda fue robada por cuarta vez. El ladrón afortunado resultó ser Nikolai Kotov, un cerrajero local de 32 años del Kolyos. Recientemente, después de cumplir una condena de 8 años por homicidio, se volvió residente local y se quedó a vivir con Valentina Saviniuk. La familia era peculiar, el esposo y la esposa bebían juntos frecuentemente y luego aclaraban su relación a gritos. La hijastra menor de edad, Oksana Kotova, no participaba en las reuniones con alcohol, pero sí convivía abiertamente con otro menor de edad, Sergei Starovoitov, con quien Kotov cometió su primer robo en una tienda. El motivo sonaba bastante noble, había que conseguir alcohol. Para la próxima boda, Sitek, sin dudarlo ni un momento, aceptó. Luego llegó esa noche terrible, que fue la última para la desdichada Tatiana E. En el cumpleaños de Mikhail Belyakov se reunió toda la juventud dorada del pueblo, el tractorista de 17 años del kolhoz local, Oleg Mironenko, el estudiante de 16 años de la escuela técnica, Alexander Prokopenko, el desempleado de 20 años, Sergei Kolesnik, el escolar de 14 años, Sergei Shukov, y su compañera de la misma edad, Tatiana E. Sergei Starovoitov asistió con su esposa menor de edad Oksana, quien ya estaba embarazada. No había ningún adulto, así que bebían a gusto, como era costumbre para los jóvenes trabajadores del Kolyos desde pequeños, y comían un poco menos. Tatiana salió a la calle después de que se emborracharon al tomar rápidamente demasiado alcohol. No menos borracho estaba su desafortunado acompañante, Sergei Shukov. Ya sabemos lo que resultó de su regreso a casa juntos, pero así es como Sergei Starovoitov relata los acontecimientos posteriores. Cuando nos despedíamos después de la fiesta de cumpleaños me llamó Oleg Mironenko, quien estaba junto a la ebria Tania E. La abracé y la llevé al kiosco, donde quería tener relaciones sexuales con ella, pero no lo logré. Llamé a Mironenko y la llevamos al cobertizo, donde Mironenko se quedó con ella, y yo llevé a Oksana a casa. Regresé y vi que Mironenko estaba violando a Tatiana, y junto a ellos estaban Kolesnik y Prokopenko. Los desgraciados abusaron de la pobre muchacha que no entendía nada, uno tras otro. Es cierto, según la investigación. Cada uno de ellos negó obstinadamente su participación en esto. Decían, yo, según, no lo logré. No obstante, se comprobó irrefutablemente que todos participaron en este acto atroz, sin excepción. Los padres de Tatiana ya la buscaban e incluso pasaron cerca de los cobertizos, escuchando ruidos detrás de ellos, al igual que una maestra local que paseaba por ahí. Alguien de los jóvenes está haciendo el amor. El corazón de los padres no les advirtió que precisamente con su hija estaba ocurriendo una desgracia, y la chica en algún momento recuperó la conciencia y vio a los violadores. Reconoció a Kolesnik y Starovoitov, empezó a decir sus apellidos y nombres. Las amigas se asustaron del castigo que se avecinaba, y según las confesiones de los demás, fue precisamente Sergei Starovoitov quien sugirió golpearle la cabeza. Kolesnik lo apoyó burlonamente. Golpeémosle la memoria para que no nos delate, dijo. La chica, tendida en el suelo, suplicaba que la dejaran ir, prometiendo guardar silencio. Lamentablemente, los agresores ya habían decidido, golpearon y patearon a Tatiana, saltaron sobre su pecho, fracturándole las costillas y la estrangularon con una venda elástica que surgió de la nada. Los estertores de la infortunada solo avivaban el deseo de los monstruos. Y Kolesnik, que era el mayor de todos, vigilaba celosamente para asegurarse de que cada uno de los presentes diera su propio golpe.
El clímax de la masacre llegó cuando Starovoytov levantó una pesada piedra de 36 kilos y la dejó caer sobre la cabeza ya quebrada de la joven. El cuerpo de la desdichada se estremeció en convulsiones antes de caer en un silencio mortal, solo interrumpido por la pesada respiración de los violadores, ahora convertidos en asesinos. Nadie sintió ningún remordimiento después de lo que habían hecho. La ropa fue cuidadosamente doblada y entregada a Prokopenko para su posterior venta, y la difunta, levantada con frialdad, fue llevada fuera del pueblo y arrojada a un arroyo. No obstante, a Kolesnik este escondite le resultó poco fiable. El cadáver era claramente visible en las aguas poco profundas. El cuerpo, enfriándose, fue sacado del agua. Se trajo un costal de cemento y un pozo profundo y abandonado en las afueras del pueblo se convirtió en el último refugio de la víctima. Más tarde, cuando se encontró el cuerpo, los peritos calcularon que a la desafortunada le habían dado no menos de 120 golpes. Tras asesinar brutalmente a la joven que conocían, los criminales se fueron como si nada. Sergei Starovoytov fue con su esposa que lo esperaba, los demás se fueron a sus casas. En los días posteriores lamentaron la desaparición y ayudaron en la búsqueda. Solo después, ya encarcelados, comenzaron a justificarse y culparse entre ellos. Eso ayudó poco. La investigación reconstruyó el crimen. En el juicio, la culpabilidad de cada uno fue probada de manera irrefutable. Ahora todos los cómplices mencionados anteriormente en la privación de la vida y su guía espiritual, el suegro de Starovoytov, el reincidente Kotov, han sido enviados tras las rejas por muchos años. El caso de los agentes inmobiliarios negros impactó a la sociedad. En Mogilev fueron asesinadas 6 personas y se estaban preparando 3 asesinatos más. Los criminales dormían a las víctimas, les cubrían el rostro y las manos con cinta adhesiva y las arrojaban a las tumbas, algunas aún con vida en ese instante. El fiscal comparó a los acusados con los fascistas y llamó a sus acciones una cadena de muerte. Pero hasta el final, los propios implicados se culpaban mutuamente. La sentencia, 2 penas máximas y 2 condenas de más de 20 años, sin embargo, aún es prematuro cerrar este caso. ¿Quién podría haber cometido crímenes tan terribles? El más tranquilo durante el proceso fue la figura clave del caso, Igor Gershankov, de 36 años, con educación técnica media, 2 hijos y oficialmente desempleado. Se preparaba meticulosamente para cada audiencia, tomando notas en un cuaderno y respondiendo con cautela al fiscal. Un hombre aparentemente inteligente y culto, pero según la investigación fue el organizador de todos los crímenes. Los problemas con la ley para Igor comenzaron por primera vez en el año 2006, cuando fue condenado por actividades empresariales ilegales. En el año 2009 fue condenado por robo y en el 2010 recibió una sentencia de 5 años por fraude relacionado con la venta de apartamentos. Pero ya en el año 2012, Gershankov salió en libertad condicional y casi de inmediato volvió a las andadas. Pero ahora él no solo estafaba a la gente por dinero, con la ayuda de sus cómplices también asesinaba a sus víctimas. Según la acusación, el cinismo de la esposa Tatiana Gershenkova es impactante. Ella convencía a las víctimas de vender sus departamentos mientras estaba embarazada. Igor la conoció en 2002. Ella acababa de terminar la escuela, tenía solo 17 años, contó en una entrevista Lyudmila Gershenkova, la madre de Igor. Él es 5 años mayor que ella, empezaron a vivir en unión libre. La madre de Tatiana estaba muy contenta de que su hija lograra estar con un joven de una familia acomodada y próspera. De los materiales del caso se desprende que desde el año 2002 hasta el año 2008 los esposos se dedicaron al fraude. Convencían a personas solitarias que abusaban del alcohol de cambiar sus departamentos por una opción más barata, pero al final no les devolvían la diferencia. En ese periodo nació su primer hijo. Un día mi hijo llega a casa y dice: «Mamá, vamos a dedicarnos a los departamentos. Hay gente que no paga por sus departamentos y tiene grandes deudas». Casi me desmayo. «¿Sabes a qué huele eso, Reshetkoi?» Pero no le importó en lo más mínimo lo que le dije, contó la mamá de Igor. A los borrachos se les daba la peor vivienda por los departamentos. En 2010, Igor Gershankov fue condenado a 5 años de prisión y su esposa 4 por este motivo. Luego se revelará que Igor está involucrado en 2 homicidios. Es decir, cuando a los esposos Gershankov les dieron condena por fraude en 2010, ya tenían almas perdidas en su cuenta, pero los condenaron por eso mucho después. A finales de 2011, Tatiana obtuvo la libertad condicional y al año siguiente su esposo también fue liberado anticipadamente bajo el mismo régimen. Los fraudes con bienes raíces han resurgido.
Según Lyudmila Gershankova, Igor y Tatiana inicialmente compraron un departamento de una habitación en el centro de Mogilev. Posteriormente, lo vendieron y adquirieron uno de 3 habitaciones en el mismo edificio. Para ese entonces, Tatiana ya esperaba a su segundo hijo. Privatizaron el departamento y pagaron todas las deudas, señaló la madre de Igor. La mujer afirmó que ni siquiera sospechaba que su hijo había matado al propietario del departamento. Ella culpa de todo a Tatiana, cree que precisamente ella era el cerebro, la que le indicaba a Igor a dónde ir y qué hacer. Mi hijo es un tonto. Para dirigir necesitas memoria. Él solo anotaba todo en libretas y se lo preguntaba a Tania. En su familia, siendo sinceros, Igor es como una mujer y Tania es el hombre, decía Lyudmila Gershankova. Sin embargo, Tatiana tiene una versión completamente diferente. Insiste en no saber que su esposo y sus cómplices matan personas. Reconoce el fraude, pero nada más. Soy la primera mujer en Bielorrusia a la que le piden 24 años, sin haber matado a una sola persona, declaró entre lágrimas en su última palabra Gershankova. Según la investigación, ella no estuvo presente en los asesinatos, pero fue la organizadora directa de los crímenes. 31 años parecía el más nervioso durante el proceso, se cubría el rostro y amenazaba con suicidarse en la celda si los periodistas escribían una sola palabra sobre él. Antes de esto, Kolesnikov había sido condenado 5 veces por robo, fraude, vandalismo y asalto. A él lo vinculan con Igor Gershankov en un asalto en 2008 y 2 asesinatos en 2009 y en 2013. Según la acusación, a la actividad criminal se unió Semyon Berezhnoi, de 31 años. Él confesó, reveló la mayoría de los sitios de entierro y dio las direcciones de los departamentos, con la esperanza de que por su arrepentimiento le impongan un castigo más humano. El tribunal lo sentenció a fusilamiento. Al igual que a Gershankova, a Tatiana le dieron 24 años de prisión y a Boris Kolesnikov 22 años. Durante el juicio, los acusados se echaban la culpa unos a otros. Según la acusación, Gershankov cometió el primer asesinato en 2009, pero esto no se sabrá de inmediato. La investigación logró averiguar que en el año 2015, un pensionado militar solitario, Víctor Yefremenko, tenía un departamento de 2 habitaciones y una deuda de $2,000 por pagos de servicios públicos. Tatiana Gershankova persuadió al hombre de intercambiar su departamento por uno de una habitación con un pago extra. Le enseñaron el nuevo departamento en el centro, pero el cliente dudaba en aceptar, sospechando que algo no cuadraba. Esto no le convenía en absoluto a los Gershankov. A Efremenko lo llevaron a un departamento rentado, lo mantuvieron allí 2 semanas y lo mataron. Por una feliz coincidencia, una excompañera de clase se interesó en el departamento del hombre. Cuando llevaron a Efremenko a mostrarlo a un posible comprador, la excompañera también dudó de la legitimidad del trato. Efremenko se metió en su auto cerca del banco. Logró depositar el dinero por el departamento en la cuenta del dueño. Desde el día siguiente, el hombre, temiendo por su seguridad, se escondió de los delincuentes. A pesar del fracaso con Efremenko, ya tenían a la siguiente víctima en la mira. Un pensionado solitario, Yuri Rodnov, dueño de un departamento de 3 habitaciones en Mogilev, y su hermano. El esquema consistía en pagar deudas de servicios públicos, cambiar a una vivienda más económica, prometer devolver la diferencia y ofrecer ayuda para conseguir empleo. El 26 de marzo de 2015 llevaron al pensionado para formalizar el trato. Después de esas celebraciones, el joven ya no regresó a casa. Al alcohol le agregaban clofelina, luego lo estrangulaban y lo arrojaban a la tumba. Ya habían preparado un lugar en el cementerio para él. Lo que lo salvó fue que estaban vigilando a los agentes inmobiliarios, por eso detuvieron al grupo al salir de la ciudad. Desde entonces, los investigadores comenzaron a desentrañar la serie de crímenes. La serie tiene unos 40 episodios, pero nos enfocaremos en los más destacados. En el año 2008, Kolesnikov y Gershankov cometieron un asalto a la tienda tecnología en Mogilev. Se prepararon cuidadosamente. Tenían un gorro con un agujero para los ojos y una pistola falsa. El ejecutor fue Boris Kolesnikov. Al entrar a la tienda, él ordenó al vendedor tirarse al suelo y robó varias computadoras. Gershankov lo esperaba en el auto. Los amigos vendieron lo robado en Minsk. En el año 2009, Gershankov pasa al asesinato. Unos meses antes de esto, él encuentra al dueño de un departamento de una habitación, Melnichenko, quien vive con su pareja. Tanto el hombre como la mujer abusan del alcohol. El agente inmobiliario les promete un trato ventajoso, pero en lugar de eso lleva al dueño del departamento. Le pide que salga del auto para ayudar con una reparación y luego saca un bate y le da varios golpes.
Asfixian a la víctima, la envuelven con cinta adhesiva para que aunque recupere el conocimiento no pueda sobrevivir y la llevan al cementerio. El esquema para eliminar a las víctimas era casi siempre el mismo: emborrachar, asfixiar, enterrar. Esto ocurría tras proponer festejar un acuerdo exitoso. Al día siguiente del asesinato de Melnichenko, los delincuentes se deshicieron de su pareja, quien pensaba que se mudaba a una nueva casa. Gershankov, con la ayuda de Kolesnikov, la cosió, envolvió con cinta adhesiva y enterró en el cementerio. La escena que vieron los expertos e investigadores después de la exhumación de los cuerpos no era apta para personas sensibles. Hasta los empleados experimentados afirman que jamás habían presenciado tal crueldad. Y la compañía de los agentes inmobiliarios negros continuó su negocio desde el año 2013 hasta el año 2015. Asesinaron a 4 personas más y planeaban matar a otras 3 para quienes ya habían cavado las tumbas. Según la investigación, entre los miembros del grupo criminal las funciones estaban claramente distribuidas. Los organizadores se llaman Igor y Tatiana Gershankov. Ellos encontraban víctimas, las convencían de vender sus departamentos, supervisaban los tratos y distribuían el dinero. Según la acusación, Kolesnikov y Bereznoy eran ejecutores, y Semyon Bereznoy también iba de departamento en departamento, haciéndose pasar por un agente judicial que amenazaba con desalojar por deudas de servicios públicos. Los delincuentes se presentaban con nombres falsos, usaban gafas y pelucas para disfrazarse y se comunicaban a través de tarjetas módulo de identidad del suscriptor registradas a nombre de personas ficticias. Para mayor credibilidad, rentaban departamentos por un día, haciéndolos pasar como propios para intercambiar. Las transacciones se realizaban mediante agentes inmobiliarios, entregando dinero a los propietarios para pagar deudas y no levantar sospechas. El primer error de Gershankov fue cuando comenzó a registrar los departamentos a su nombre y al de sus familiares. Además, no calcularon que las víctimas podrían acudir a la policía, y alguno de los cómplices, para salvarse, revelará todas las direcciones y contraseñas. Tatiana y su esposo a menudo asistían juntos a los tratos. Eran vistos como una pareja familiar decente, además de que Gershankova estuvo embarazada por un tiempo. En el juicio, ella lloró e insistió en que Bereznoy la había calumniado. Ella negó rotundamente ser la organizadora de los crímenes. En el careo con Semyon, su comportamiento fue totalmente distinto. Los realtors negros en Mogilev operaron durante varios años, de manera bien organizada, eliminando a una víctima tras otra y disponiendo de la propiedad ajena como si fuera propia. Surge una pregunta razonable: ¿cómo lo lograron? En primer lugar, Gershankov y sus cómplices elegían a sus víctimas entre personas solitarias que tenían problemas financieros y dependencia del alcohol. Cuando una persona tiene una deuda por servicios públicos que supera varios miles de dólares, eso significa que no ha pagado durante años. Y cuando una persona tiene una dependencia de la botella, no es tan difícil llegar a un acuerdo con él usando esa misma botella. El cálculo era simple: ¿quién lo va a buscar? Y menos aún en el cementerio. Además, al llevar a cabo sus actividades delictivas, los esposos Gershankov y Bereznoy desarrollaron una serie de medidas de conspiración. Siempre se presentaban ante las víctimas con nombres falsos y en algunos casos usaban pelucas y gafas. Al cometer los delitos, siempre usaban teléfonos registrados a nombre de las víctimas o de personas ficticias. Simultáneamente, cambiaban con frecuencia los números telefónicos. Se comunicaban en persona o desde teléfonos públicos. Se desplazaban en automóviles con placas parcialmente cubiertas o retiradas y evitaban el contacto visual con posibles compradores u otras personas que pudieran identificarlos. Sin embargo, persistían algunas señales de alarma. En el tribunal, varios testigos declararon de inmediato que se habían dirigido a la policía por la desaparición de Larionov, una de las víctimas. Decían que lo estaban engañando por un departamento, pero la policía no reaccionó de ninguna manera, y en el tribunal el oficial de distrito declaró que nadie se había dirigido a él. Además, los cementerios rurales de la región de Mogilev carecían de un control adecuado y prácticamente no se llevaban registros. Este problema, después del caso de los agentes inmobiliarios negros, ha sido resuelto. El comité de investigación impulsó cambios legislativos sobre fallecimientos. A una distancia de 5 a 20 kilómetros del centro regional, la gente era enterrada sin ningún aviso, sin pago alguno. Por eso, las nuevas tumbas no sorprendían a nadie. Solo en el distrito de Chausky, los lugareños mostraron vigilancia. Sabían que nadie había muerto en el pueblo, por lo que informaron al policía local sobre la tumba recién excavada en el cementerio. Pero el policía no encontró nada sospechoso en eso. Además, en la familia Gershankov no se realizaba prevención alguna. El esposo y la esposa fueron condenados por fraude a gran escala y recibieron libertad condicional anticipada,
y prácticamente de inmediato volvieron a las andadas. Sus gastos no correspondían a sus ingresos, un auto, departamentos, pero las autoridades de control no le dieron importancia. Basándonos en la práctica de investigar casos similares, se puede suponer que las actividades delictivas de los agentes inmobiliarios negros son facilitadas por empleados de los órganos de seguridad que encubren a los delincuentes, así como por empleados de los centros de caja y liquidación y del BRTI, quienes proporcionan la información necesaria. No obstante, la investigación no halló funcionarios implicados en este caso. Bereshnoi. Varias veces en el tribunal declaré que Gershankova estaba protegida por policías, pero esta información no fue confirmada. Para buscar pruebas materiales, incluso se utilizaron buzos. Los acusados apelaron la sentencia. La Corte Suprema aún revisará su caso. Los investigadores aún tienen preguntas sobre la implicación de Igor Gershankov en la desaparición de otra persona en julio de 2008. Si se confirman las sospechas, la ejecución de la sentencia de muerte será aplazada y Gershankov será juzgado de nuevo.